Ok, muy buenas tardes nuevamente. Lo que les voy a presentar ahora, y como anticipaba en la mañana, es la reflexión que se viene realizando al interior de lo que es la red de puertos, para ir de alguna manera sintetizando algunas ideas que se han venido presentando en los distintos encuentros. Y yo me quiero remitir, por ejemplo, al primer encuentro que tuvimos en el 2016 en Panamá, en donde por primera vez la red escuchó la palabra fluidez o fluidity, ¿sí? Y comenzamos a investigar qué era el concepto, qué era el tema, y comenzaron a ocurrir elementos tales como que la nueva forma de mirar a las cadenas logísticas, sea esta cual sea, portuaria, aeroportuaria, terrestre, etc., se estaban basando en nuevos paradigmas, ¿sí? Sobre la base de cómo optimizar mejor tu red de transporte, cómo focalizarse más en la carga y cómo también preocuparse que los sistemas de información y los procesos informáticos también ayudaran a ese concepto de la fluidez, ¿sí? Ese es, digamos, como un primer elemento que nos alimenta y que también posteriormente lo fuimos trabajando en conjunto con todos nuestros miembros y que en algún minuto se tiene que transformar en una herramienta concreta. Ese es lo primero. El segundo aspecto interesante es que comienza a suceder en el mundo, y particularmente en nuestra industria, el tema declarado justamente por Carlos relativo a los problemas de capacidad y a los problemas de en qué momento crear nueva infraestructura. Y surgen aspectos muy derivados de lo que hoy día se conoce como la economía colaborativa en cuanto al uso de los recursos compartidos, los recursos críticos, los activos críticos. Y las navieras comenzaron ese proceso hace algún tiempo atrás, en donde aquella naviera que antes solo atendía sus contenedores o sus clientes, comienzan ahora a tener cajitas de distintos colores. Situación que desde la perspectiva del uso de infraestructura, por ejemplo, en un puerto muy dedicado, muy especializado como Long Beach o Los Ángeles, comenzaron a tener problemas hace 2 o 3 años atrás, problemas de congestión, no solamente a nivel de los muelles y patios, sino que también fue sucediéndose el problema de la congestión en su zona interportuaria. Cuestión que hoy día están volviendo a estabilizar justamente a implementar cambios en la forma en que desde la interfaz terrestre se utilizan los distintos gates, las distintas puertas. Entonces, es un problema reciente que amerita, por lo tanto, tener indicadores adecuados para promover cambios en los esquemas de operación en nuestros puertos. Tenemos que hacernos la pregunta en todos los puertos y particularmente en nuestra región, ¿en qué momento las distintas terminales, imaginemos el Callao, comienza a utilizar de manera colaborativa sus muelles? ¿En qué momento Valparaíso y San Antonio, que comparten el mismo hinterland y que hoy día tienen serios problemas en la temporada alta de la fruta y de cruceros, como un puerto lejano a 60 kilómetros puede compartir espacios de muelle para los clientes navieros? Esas preguntas ya tienen respuesta basada justamente en el uso de manera racional, colaborativo, con reglas claras, de los distintos actores que históricamente han competido en la industria. Entonces yo creo que más que ver en detalle cómo eso se podría resolver, que es un tema que está en evolución, yo les quiero dejar planteado hoy, como a nosotros nos dejaron planteado en 2016 esa palabrita de fluidez, es cómo todo nuestro sector tiene que replantearse el uso colaborativo de sus recursos. Y volviendo un poco a las reflexiones que nos hacían nuestros amigos de One Stop en su momento el año pasado, hoy Advent, ¿cierto? También nos comentaba Michael respecto al uso de los BBS o Vehicle Booking System en Australia. Lo que han hecho estas empresas y estas iniciativas es justamente pensar ese recurso crítico para los puertos en el ámbito terrestre como un recurso colaborativo, ¿correcto? Y está ahí la clave del tema. Entonces, cada terminal, de nuevo, tiene que replantearse de que es parte de un ecosistema más complejo de lo que ellos atienden normalmente, y tienen que mirar también a su competencia, porque
mirado de la perspectiva de los camiones, por ejemplo, un transportista va un día lunes a un terminal A y el día martes va a un terminal B, que tiene otro protocolo de trabajo. Eso lo vemos en Colón, eso lo vemos en Balboa, lo vemos fuertemente en Buenaventura, donde hay 3 terminales de contenedores, ¿sí? Entonces, nuestra región está plagada de esos casos. Y lo interesante que debemos reflexionar es justamente cómo conceptos comunitarios, colaborativos, se comienzan a implementar y tenemos que tener los datos para justificar esas soluciones colaborativas. ¿Ok? Entonces, automáticamente, a partir del dato, uno tiene que buscar los mecanismos colaborativos para reflexionar sobre cuál es la mejor solución. Y ahí aparece el concepto de la comunidad portuaria como un elemento necesario, como un lugar en donde estas reflexiones se tienen que hacer, donde se tienen que apoyar obviamente con gente experta, pero que a la vez permite reflexionar sobre el uso colaborativo de los recursos y proyectar servicios de base tecnológica como AdVet, como OneStop y otros BPS más. Entonces, mi reflexión entonces sería cómo podemos comenzar a trabajar en esos elementos colaborativos. Y lo que nosotros queremos entonces es entregarle a la red justamente esa reflexión a partir de los benchmarks. ¿Cuál es benchmark? Básicamente tener uno global, que le hemos denominado un benchmark cualitativo, orientado a la competitividad y gestión, y cómo cualquier comunidad portuaria, con una cadena logística portuaria compleja, puede ir aproximándose gradualmente a las mejores prácticas a lo largo del tiempo. Y el modelo cuantitativo es el que permitiría avanzar sobre aspectos más de dato duro, como decía Carlos, y que permitirían avanzar en darle sustento a nuevas prácticas, ¿cierto?, en el ambiente de una comunidad logística portuaria y de una cadena logística portuaria. ¿Por qué? Porque este es el desafío. Estamos inmersos en una cadena logística portuaria muy competitiva, pero que a su vez está generando muchas asimetrías, mucha ineficiencia. Más adelante hay una serie de datos que nos llevan a la realidad cruda de Latinoamérica, en donde del orden del 30% adicional de nuestro costo logístico estándar, ¿cierto?, lo tienen que soportar nuestras importaciones y exportaciones. Y eso hay que hacernos cargo todos, digamos. La gente del ámbito de los trade, como hablaba Álvaro en la mañana, la gente de los sistemas de transporte, que somos básicamente el grueso que estamos aquí. Entonces tenemos una tarea por delante muy importante y que es básicamente aprovechar estos principios colaborativos, estas tecnologías de información, estos datos que tenemos que concentrarnos para poder impactar positivamente primero en una industria de márgenes bajos. O sea, la industria del transporte es una industria de márgenes pequeños y cualquier ineficiencia te genera justamente un problema de rentabilidad. Y ese problema de rentabilidad, ¿en qué repercute? Que nuestros transportistas no están reinvirtiendo en camiones, ¿sí?, que no se invierte en innovación. Y esa es la realidad cruda de nuestros sistemas de transporte. Y por eso tenemos que apoyar, tenemos que hacer este esfuerzo para poder generar en ellos, primero, insisto, una productividad. Ese es el primer elemento. Lo que a su vez va a generar que esta industria sea más rentable, que sea sustentable en el fondo, en el tiempo, que dé trabajo, que sea efectivamente un cambio de paradigma respecto a una industria mal mirada, mal pagada, etc. Que eso, por lo tanto, sirva para que desde la perspectiva de los servicios de logística se afecte positivamente al trade. ¿Ok? En la medida que la logística tenga todas estas nuevas capacidades, va a generar un trade, como decía también Carlos, con mayor confianza en el sistema de transporte. La confiabilidad del sistema de transporte es aquella variable todavía inalcanzable, ¿cierto?, y que debe darle, insisto, un dato adicional, un atributo adicional a nuestro comercio exterior. Y vuelvo nuevamente a las palabras de Álvaro, ¿cierto? Sin trade, sin carga, no hay sistemas de transporte, no hay puertos, etc. ¿Okay? Entonces, buscar ese elemento de competitividad significa que toda esta industria sea más confiable. Y bueno, y finalmente una variable exógena, por ahora, ¿cierto?, pero que está repercutiendo en los modelos de gestión, porque cuando hablamos de compartir recursos, eso no es chiste en Europa hoy, ¿okay?
puertos como Rotterdam, como Hamburgo, que están invirtiendo justamente en estos elementos de mejor uso de sus activos, significa que ellos de alguna manera están midiendo los impactos de lo que es la huella de carbono, y esos a su vez cómo pueden impactar en nuestras cadenas de valor. O sea, ese salmón chileno, ¿cierto? Esa palta peruana que recorre miles y miles de kilómetros, ¿cierto? Ya lleva un arrastre en términos medioambientales muy potente y muy importante, ¿correcto? Entonces, si todo ese arrastre lleva a su vez una ineficiencia desde origen, en algún minuto eso nos podría pasar la cuenta. También es una reflexión desde el último aspecto relacionado con el medio ambiente. No quiero alarmarlos, pero realmente no se está trabajando este tema como debería, ¿cierto? En circunstancias, les vuelvo a insistir, que ya la variable medioambiental es parte de los nuevos modelos de trabajo logístico que tienen los puertos del norte de Europa, al menos. ¿Okay? Esto, para los que por ahí se desayunaron mi workshop, lo digo con mucho más detalle, lo analizamos con más calma. Aquí no tenemos mucho tiempo, sino que más bien a los que están entrando en esta dinámica de la colaboración portuaria en los sistemas de transporte, pueden rápidamente darse cuenta de la importancia de esto. Nosotros también en nuestros workshops hablamos sobre la evolución de la industria, que esto también es un tema interesante, ¿ok? Porque todo lo que estamos hablando también lo facilitan las nuevas tecnologías. Y cuando hablamos de puertos digitales, también tenemos que hablar de unos puertos que tienen que incorporar esta tecnología para justamente abordar estos desafíos. ¿Listo? En esa dinámica nos encontramos en una industria, ¿cierto?, que ha tenido cambios, y estos cambios en el tiempo se van dando a escalas temporales menores. La primera gran escala tomó 20 años de modernización, la próxima 10, la siguiente 5, ¿correcto? Entonces, esto va muy dinámico, ¿cierto? Como nos presentó SAP en la mañana, ya el uso de información de nivel 2, o sea, superior al Port Community System, que tienen relativamente resuelto la cadena documental, ya necesitamos información en tiempo real de distintas otras fuentes, o sea, de los mismos camiones. Ya no basta con el dato del documento del camión. Ahora necesitamos desde dónde viene el camión, cuánto tiempo lleva en carretera, cuánto lleva esperando. O sea, es el mismo objeto que comienza a tener un vector de información gigantesco. Es la carga, es este salmón que viene de Chile viajando y que cada 10 minutos puede entregar información de su estatus de temperatura. Y así sucesivamente. Un poco para darle contexto a todos estos nuevos sistemas de información y de capacidades de informática, ¿cierto?, que se están dando y que se devuelven justamente a esta idea de crear modelos alternativos de colaboración. Entonces, el modelo colaborativo que yo les comentaba se sustenta en estos temas relacionados con la data, con la información, ¿ya? Y el puerto y este sistema que es el puerto o la cadena logística portuaria debe adaptarse a esos nuevos cambios conforme se dispone la tecnología. Entonces, aterrizando nuevamente a nuestra realidad, hemos construido estos dos instrumentos de benchmark, uno cualitativo, muy asociado todavía al tema de percepciones, que por ahí es la base hoy día de los LPI o de los Doing Business, ¿sí? Nosotros hemos tratado de ir refinando esa temática y tiene un tema no menor, que necesita gente que entienda lo que está respondiendo, ¿ya? No cualquiera puede responder un estudio de percepción. Y por eso tratamos de que nuestros, entre comillas, alumnos de los workshops sean ellos justamente los que nos respondan puerto a puerto cómo es su cadena logística en estos conceptos, ¿sí?, relacionados con la competitividad de la gestión. Y más adelante les voy a seguir pidiendo más ayuda, porque como les decía en la mañana, hemos avanzado con 18 workshops, en donde nuestra idea final es que estos instrumentos puedan abordar a todos los puertos de la red en este minuto, que somos 27, y vamos a hacer 27 workshops y vamos a tener más de 800 personas capacitadas que por lo menos entiendan este tema, ¿correcto? Y que puedan hacer esta evaluación de percepción. Y el segundo tema,
que es un poco más clásico y que yo más bien quiero darles la idea de que estamos incluyendo algunos elementos adicionales a los clásicos que por ahí planteaba también Carlos, de productividad, de volumen y de dual time, ¿cierto? Que son hoy día información útil para poder, insisto, justificar nuevas iniciativas de los puertos. Iniciativas que tienen este contexto, un contexto de crecimiento importantísimo a nivel de nuestro sector. Estos son datos sacados de TECAF, tomados justamente de presentaciones que nos hizo justamente el año pasado Fausto Arroyo, y en donde se plantea un escenario de multiplicar por 3 el tráfico de containers en nuestra región. Es decir, si hoy día, como les comentaba, tenemos estos graves problemas, multipliquemos por 3 estos problemas, ¿ah? en no más de 15 años, ¿cierto?, que se nos vienen por delante. Y nuestros puertos se vuelven mucho más complejos, ¿correcto? Ya Callao es un puerto complejo, sobre 2 millones de TEUs, más o menos el volumen de, en este caso, de Sydney o de Melbourne en Australia, ¿ya? Y otros puertos se van a sumar a esta idea de puertos complejos de la región. Vamos a pasar de 6 a 19 puertos complejos de la región, ¿correcto? Y el desafío, por lo tanto, es tremendo. Y ustedes mismos, ahí hubo un problema, digamos, con los porcentajes, pero ustedes mismos el año pasado nos comentaban cuáles eran sus desafíos. ¿Se recordaban? Adopción tecnológica, gobernanza, ¿cierto?, como los 2 principales aspectos de desafíos para nuestros puertos. Y la continuidad operacional y algunas perspectivas respecto a los mercados marítimos. Y esto es lo que nosotros concentramos en nuestro modelo de referencia, ¿sí? Nota aparte es el LPI, dentro de la perspectiva cualitativa, ¿cierto? Si se dieron por ahí el tiempo de mirar los números, yo se los adelanté, pero la región en su conjunto bajó, desde el punto de vista de los datos por país. Algunos subieron, otros bajaron, pero en el global seguimos con una nota bastante mediocre. Esa es nuestra realidad, ¿cierto? Y en un lapsus de 4 años. En un lapsus de 4 años. 4 años es un tiempo importante. Y esto yo lo que les anticipaba. Y justamente hay estudios específicos sobre los extracostos que tienen nuestras cadenas logísticas en Argentina, en Perú y en Chile, donde se han hecho a profundidad. ¿Ok? Estamos hablando que de esa torta del costo logístico total podemos estar soportando hasta un 30% adicional de extracostos. Rápidamente, entonces, la idea de nuestro benchmark cualitativo es basarnos en nuestro modelo de referencia, en cómo las distintas mejores prácticas se implementan a lo largo de este modelo de referencia. Principalmente, no se ve muy bien por los colores, pero hemos tenido una evolución en este instrumento inicial. Este instrumento se diseñó en una primera etapa, el 2016, con 53 preguntas de mejores prácticas a lo largo de 7 atributos y con una escala que se midió de 1 a 5. Se hizo con respecto a 8 puertos pilotos, donde se hicieron los primeros benchmark. Se hizo la socialización el año pasado y este año hemos hecho un rediseño del instrumento. Para los que son estudiosos del tema, el LPI tuvo un rediseño. Si alguien lo midió, vio el primer año y el segundo, hubo un ajuste metodológico. Bueno, siempre pasa con instrumentos nuevos que toman elementos relacionados con elementos de percepción principalmente. ¿Correcto? Entonces nosotros también hicimos un análisis más estadístico, que nos viene acá el caso a la metodología, pero lo ajustamos, lo rediseñamos, se redujo a 43 preguntas y también se redujo la escala. Vamos a mostrar brevemente los resultados de la primera versión y si hay coherencia, ¿sí?, con la versión del 2016. Y lo que notamos primero en el 2016 fue básicamente que uno de los atributos peor evaluados, vale decir, donde los puertos hoy día no deberían impulsar los cambios, es justamente asociado a esto de la confiabilidad, la calidad del servicio, la estandarización de los servicios. Eso es lo peor autoevaluado por ustedes mismos. Es decir, tomando en consideración mi cadena logística portuaria, tengo problemas de calidad, de eficiencia, de confiabilidad, etc. Esa es la variable con mayores problemas en ese minuto, ¿sí? Seguido, en rojo, como ven ustedes acá, seguido por el uso de la tecnología de información. Esas eran las 2 peor evaluadas en el año 2016. Cuando se hace el rediseño,
y desde el 2018 y a partir de junio con esta encuesta online, este es el nivel de respuesta que llevamos hasta ahora. De los 500 y fracción de personas que estuvieron capacitadas, 200 personas respondieron completamente a la encuesta, ¿ya? O sea, un porcentaje bastante interesante, pero que cuando uno abre a nivel de puertos, uno necesita más, ¿ya? Tiene que ser estadísticamente significativo por puerto, ¿sí? Entonces ahí ya viene un primer apoyo que necesito de ustedes para seguir incrementando el número de respuestas en esta encuesta por cada uno de los puertos, ¿ok? En términos globales, este es el perfil de las respuestas para esta nueva versión del 2018 y en general el grupo más representativo es gente que ha trabajado al menos 10 años en la industria, o sea, personas que sí llevan tiempo y conocen muy bien nuestros puertos. Las instituciones están representadas, como ven ustedes ahí, principalmente agencias navieras y terminales marítimos, son los roles más representativos en esta segunda versión. Este es un dato de resultados preliminares, vale decir, nosotros posicionamos en estas 6 atributos, ¿cierto? Buscamos el mejor performance y tomamos por ahora, sin un puerto particular, sino que tomando el promedio de los datos que arrojó la encuesta, vemos esa primera brecha que hay en cada uno de estos elementos, ¿ok? Y lo primero que uno consta es que el más bajo en términos de nuestro promedio es justamente el mismo que el 2016 presentó los problemas: calidad, seguridad y eficiencia, ¿sí? Entonces tenemos un primer aspecto que se correlaciona con el 2016 y otros que más o menos sigue la misma tendencia. Esa es una primera reflexión muy anticipatoria, pero va dando cuenta de que esa variable todavía no se mueve y el LPI por lo tanto también va reflejando eso. Todavía los puertos no generan esa confianza con la industria para poder avanzar en competitividad. Entonces tenemos que hacernos cargo de este tema. Y esos son aspectos que de alguna manera nosotros queremos entregarles a ustedes, ¿ya? Un reporting, y por eso decía en la mañana que el Comité de Gobernanza y Competitividad, nuestra amiga Pilar de Colsa, nos va a estar apoyando y vamos a estar trabajando en un buen reporte para poder diseminarlo en el resto de los actores. Y brevemente lo del benchmark cuantitativo. Nosotros en este minuto, allí venía una flechita, lamentablemente no se ve, ¿ok? Estamos incorporando, primero que todo hicimos un benchmark en México y también tomamos en consideración Australia, que a nosotros nos parece muy interesante lo que hacen ellos en términos de la armonización de datos a lo largo de todos sus terminales, de sus 5 sistemas portuarios, en un informe que se llama el Waterline y que refleja algunos aspectos que a nosotros nos interesan mucho y que los maneja también Carlos sobre las interfaces de la cadena logística portuaria. Hay, por ejemplo, una atención especial relativa a la interfaz terrestre, ¿sí? Que es, digámoslo así, el pariente pobre todavía en esto de la logística portuaria. Y por lo tanto, ahí es donde Australia, por ejemplo, ha dado pasos muy significativos, también los ha hecho Estados Unidos, en cuanto a implementar estos sistemas de agendamientos de camiones, de citas, que justamente va en la lógica de mejorar la interfaz terrestre y la productividad del sector del transporte, ¿correcto? La idea entonces es seguir avanzando en esta línea. Tenemos un primer diseño, vamos a necesitar 4 puertos para hacer el piloto. Este piloto debería terminar en el mes de noviembre y socializar los distintos resultados. No voy a entrar aquí en el detalle, esto lo pueden tener después de ustedes, pero básicamente se piensa en la lógica de la cadena logística portuaria y me quiero concentrar un poco en las conclusiones. Entonces, primero que todo, nuestra lógica no es hacer un ranking, ¿ya? Para que se entienda, aquí no queremos comparar quién es mejor, quién es peor. Lo importante aquí es identificar el gap o la brecha en cada uno de los atributos, ¿ya? Un puerto particular tendría estos atributos en el benchmark cualitativo, ¿cierto? Y la idea es que a partir de comparar mi situación en ese atributo con el mejor performance de la región, yo podría ir a mirar qué mejor práctica está haciendo ese performance de la región para poder avanzar y poder comprometerme con proyectos, ¿ya? Es decir, que esto sea una especie de cuadro de mando, no de la NASA, como decía Gustavo, pero más sencillo, y que la comunidad logística tenga una especie de cuadro de mando
sobre aquellos elementos para poder trabajar en sus proyectos. ¿Correcto? Hay que entender que ambos instrumentos son evolutivos. Ya tuvimos la primera evolución de nuestro modelo cualitativo. Esperamos que el cuantitativo también tenga algún tipo de ajustes. Ahí y también agradecer que CEPAL nos está colaborando mucho en este tema a nivel del diseño, y esperamos también que otros miembros, en particular el IMT, también nos vaya ayudando en esto, que también tiene mucha experiencia, y podamos disponer al menos también de un puerto piloto mexicano para avanzar en esta línea, ¿cierto? Y finalmente comentarles que nuestro comité de gobernanza y competitividad de alguna manera también nos está soportando todo el trabajo relativo a diseminar este instrumento, este reporting, que lo queremos afinar de aquí a fin de año también, y que nos pueda validar sus resultados. Muchas gracias y sigan disfrutando de este tercer encuentro.